Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer saludarlos en este día. Es un día muy especial porque tenemos alguien que nos va a bendecir con una palabra, un saludo en un momento. Ya les voy a hablar un ratito más de él, pero si se recuerdan, hace un par de semanas tuvimos al apóstol Aníbal Gione y él nos prometió que alguien de la familia iba a ser parte de hoy de esta charla. Así que es un gusto saludarlo a todos los que están conectados ya. Y hoy va a ser un día extraordinario, así que estamos agradecidos a Dios infinitamente por la vida y por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a tener una palabra de oración y en un momento comenzamos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar juntos alabándote, adorándote a ti, gracias porque podemos tener esta conexión a través de esta plataforma y gracias porque tú nos has guardado hasta aquí, nos seguirás ayudando en todo lo que haremos. Te agradecemos a ti infinitamente, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces estamos contentos, agradecidos a Dios, como decía recién, y el día de hoy tenemos a alguien que es muy peculiar en la forma que se desarrolla en diferentes arenas, en diferentes campos, así que ustedes van a estar viendo o escuchando, mejor dicho, de una persona que ha tenido éxito en todas las áreas de iglesia, trabajando mucho tiempo aún a pesar de su corta edad, es un muchacho muy joven, pero ha tenido mucho éxito en la iglesia donde ha estado trabajando y también en la parte secular, en la política, una familia extraordinaria al cual admiro mucho y es un placer poder presentarles el día de hoy a nuestro amigo, nuestro hermano, el pastor Walter Gione. Así que Walter, este es tu tiempo. Bienvenido a este tiempo con la iglesia Favor Day aquí en Long Beach, California. Hola, Pastor Mario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es una bendición, un honor para mí poder estar en este día acompañándolos. Bien, bien, qué bueno. Estábamos hablando un poco fuera de estar en vivo y te hacía algunas preguntas y porque me interesó muchísimo la carrera que tenés y cómo estás trabajando en diferentes áreas. Él tiene si se recuerda, como dije recién, su papá, lo conocimos por mucho tiempo, ellos son 4 hermanos, creo que tenés una hermana y 3 hermanos, Así y es. conocimos muy bien a los padres, el apóstol Gione, el apóstol Aníbal Gione estuvo con nosotros hace creo 2 semanas o algo así, o 3 semanas, nos trajo una palabra también y lo conocemos de muchísimos años y han tenido una carrera extraordinaria. Y no hay duda que Pastor Walter han tenido un buen referente en la casa porque muchas veces encontramos que los hijos no quieren seguir exactamente el camino de los padres, pero hay algo que en ustedes marcó la diferencia y contame un poco qué es lo que los marcó para que puedan seguir exactamente el camino que tus padres han estado transitando por tanto tiempo y aún lo siguen haciendo. Sí, la verdad que hay una palabra que a mí siempre se me cruza en la cabeza, que trato de hablarla constantemente, que es la palabra coherencia. Eso es lo que hemos visto nosotros en nuestros padres, tanto en mi padre como en mi madre, que es muy importante también en cuanto a lo que lo que han hecho, lo que han dejado en nosotros, en lo más profundo de nuestra vida y que lo siguen haciendo. Esa coherencia entre lo que se habla y lo que se vive. Y eso a mí me ha marcado mucho, porque obviamente siempre tenemos, en algún momento de la vida, tenemos algún tipo de rebeldía, ¿no? Contra muchas veces la iglesia y contra todo lo establecido, pero es ahí donde uno mide mucho esas cuestiones y la verdad que nuestros padres nos han dejado su testimonio, nos han dejado a nosotros el camino tan allanado para que donde estemos haciendo algo realmente podamos seguir ese mismo testimonio, ese mismo comportamiento y esa misma coherencia. Tratar de lo que nosotros predicamos y hablamos sea lo mismo que vivimos en la intimidad de nuestra casa y lo que mostramos a toda la gente a nuestro alrededor. Qué bueno. Y decime algo, ¿qué es lo que más te marcó de tus padres, de tu papá, de tu mamá, en el crecimiento, en la edad de la adolescencia y aún cuando llegaste hasta aquí? ¿Qué es lo que te marcó para toda la vida? Yo creo que me marcó mucho ver cómo ellos atravesaron diferentes pruebas y diferentes situaciones muy difíciles, ¿no? Que hemos tenido que atravesar como familia, ellos en el pastorado y nosotros como parte de esa familia pastoral, donde a veces es difícil separar, ¿no? La cuestión, qué es lo que pasa en la iglesia y qué es lo que pasa en la casa del pastor. Y la verdad que hemos visto cómo ellos
en ningún momento, a mí me marcó mucho cómo ellos en ningún momento renegaron de su ministerio, nunca renegaron de lo que estaban haciendo, nunca nos hablaron mal de ningún hermano de la iglesia cuando después crecíamos y tomamos conciencia de lo mal que habían hecho tantos sobre ellos, ¿no? Y la verdad que a mí me marcaba eso muchísimo. También esa sencillez y esa simpleza y esa manera de reaccionar que tenía mi padre ante esa situación. Nunca lo vimos sacado, nunca lo vimos desde un lugar de nerviosismo y obrar mal, sino que siempre yo lo he visto con un temple y con un carácter que a mí realmente me marcó, porque creo que en esos momentos difíciles uno puede estar siempre, a veces uno puede enojarse, pelearse siempre con los padres, los hijos siempre tenemos algún tipo de roce, pero creo que en los momentos más complicados para nosotros comenzamos a observar y comenzamos a pensar cómo nuestros padres han reaccionado durante esos momentos, y eso a mí me ha marcado a fuego y tiene mucho que ver con todo lo que no solamente estoy haciendo en el ministerio, sino también en la cuestión política, en un ambiente totalmente diferente en el cual uno se mueve, y todo eso también me ayuda mucho a desarrollarme dentro de este ambiente. Qué bueno, y tocaste un buen punto porque lo viste como hijo con tus padres, y creo que es un buen ejemplo que te han marcado y que te han dejado a vos el tema de no hablar mal de los ministros, no hablar de la gente, porque muchas veces se comparte ese tema que en la mesa se saca el cuero, como decimos comúnmente, y se habla de los ministros, de los pastores, y eso creo que a la larga no edifica, porque siendo los pequeños que están escuchando todo lo que los padres están hablando, y luego cuando ellos crecen y van a ver al pastor, van a ver a la iglesia, van a ver lo que sus padres teóricamente están apoyando, en la casa se habla y se dice otra cosa, y ahí creo que es lo que te referís a que no hay coherencia justamente en lo que se predica y lo que se hace. Exactamente. Creo que ese es el tema que le podés compartir a los padres de tu punto de vista, ¿es verdad? Sí, totalmente. O sea, no traer, y no solamente como aquellos hermanos que simplemente asisten a una iglesia, sino el mismo pastor, porque así como los diferentes hermanos o ministros de la iglesia van a su casa y hablan mal del pastor o hablan mal de un líder, y eso hace, porque yo lo he vivido con amigos propios de la misma iglesia, que no han querido o que han dejado la iglesia cuando después de que hemos pasado la preadolescencia o la adolescencia, ya entrando a una juventud, esos amigos se fueron al mundo, no querían saber más nada con la iglesia, y uno identificaba esa situación, ¿no? Que prácticamente siempre era el mismo hilo, ¿no? De que esos padres eran gente que en algún momento habían hablado mal, ¿no? O del pastor, o de los ministros, o de la gente de la iglesia. Y bueno, también nos pasa a nosotros como hijos de pastores. Si nuestros padres como pastores hablan mal de los hermanos de la congregación, entonces uno se llena también de esas palabras negativas y dice, entonces, ¿para qué la gente va? ¿Para qué asistimos? ¿Qué sentido tiene? Y todo lo contrario. Aún en momentos donde uno mismo observaba y uno mismo, porque yo empecé a servir a Dios cuando era adolescente en la música, y yo veía cosas que estaban mal y yo le planteaba a mis padres, digo, pero mirá lo que hizo este hermano, mirá lo que hizo lo otro, y ellos siempre me decían, tranquilo, porque en ellos todavía tiene que formarse Cristo, ellos se están equivocando, pero estamos para eso, y eso a mí me da mucha bronca, porque digo, si ustedes son los pastores, ¿por qué no lo echan a esa gente? Y ya se termina con el problema. Y ahí, bueno, mi padre siempre tratando de hacerme entender que ese es un lugar de formación, es un lugar donde la gente reacciona a veces mal, pero la idea es que en ellos se forme Cristo para que ellos reaccionen, entiendan, se arrepientan y puedan transformar su vida. Y bueno, eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque uno siempre tiene ese pensamiento y bueno, yo creo que eso en este tiempo nos lleva hoy a entender también nuestro trabajo dentro de la congregación también, de saber esperar a los hermanos, tener esa paciencia, de saber que en muchos tiene que haber y tiene que estar ese proceso y hay que acompañarlos, como cuando acompañamos a nuestros hijos y son pequeños y no saben caminar. Bueno, en la iglesia lo que ocurre es con gente grande, no siendo maduros espiritualmente, y bueno, hay que enseñarles a caminar y a transformar su carácter, su vida, en un momento muy difícil, porque cuando uno ya es grande es difícil cambiar, pero bueno, ahí donde Cristo hace la obra verdaderamente de poder transformarnos a todos, a cada uno, y yo también he vivido esas transformaciones también en mi vida personal.
Qué bueno, sí, muy cierto lo que estás diciendo y tiene mucho peso en lo que hacemos, decimos y actuamos justamente con la familia. Contame, Pastor Walter, luego bueno, te enamoraste y viene una muchacha a ser parte de tu vida, te casaste con Janina, contanos un poquito de eso y después vienen dos hermosos hijos, Agustín y Ariana, que Dios los ha bendecido con eso justamente y entonces la vida te cambia completamente. Contanos un poquito. Así es. Bueno, nosotros aún desde siendo adolescentes en la iglesia, ya la conozco ahí a quien iba a ser después mi novia y después mi esposa, ella hija de pastor también, y la verdad que transitamos la educación secundaria juntos, y después cuando terminamos la secundaria seguíamos en contacto y bueno, ella comenzó a estudiar, entró a la universidad para estudiar medicina, sus padres se tuvieron que ir a ser misioneros en Paraguay. Ella se queda en Rosario y bueno, la idea después de un par de años decidimos que éramos el uno para el otro y que no nos íbamos a separar nunca más. Y nos casamos a los 21 años, teníamos ambos muy jóvenes. En ese momento tuvimos una propuesta de irnos o de dejar los estudios, tanto ella, yo estaba estudiando teología en ese momento, de dejar nuestros estudios aquí en Argentina e irnos a Houston, a Estados Unidos, a un instituto bíblico. Habíamos decidido, teníamos teníamos ya una iglesia que nos apadrinaba en aquel lugar, la entrada a la Universidad del Cristo para las Naciones, y bueno, ya estábamos todo listo, y viene un apóstol justamente de Houston, por primera vez a la iglesia nuestra, a predicarnos, y yo era el encargado, era el chofer de llevarlo y traerlo del hotel, y uno de esos días yo le comento que ya nos estábamos yendo para ir, no a Houston, perdón, a Dallas, ahí cerquita, bueno, de Houston, eh, y él me dice, no te vayas, quédate al lado de tu padre porque la mejor escuela y la mejor universidad que vos podés recibir es trabajar al lado de ese hombre. Y la verdad que yo lo tomé como una palabra que me atravesó y decidimos con mi esposa quedarnos. Y ahí, bueno, ella sigue estudiando. Yo comencé ya otra carrera, que es la carrera de periodismo, que todavía sigo intentando ver si la puedo terminar. La sigo estudiando, pero la tuve que dejar justamente cuando mi esposa queda embarazada de nuestro primer hijo, de Agustín. Agustín llegó allá en el año 2006 y la verdad que, bueno, eso nos cambió la vida. Después en el año 2009 mi hija Ariana, y bueno, la verdad que hemos atravesado momentos muy particulares en nuestro matrimonio, pero la verdad que Dios nos ha premiado y hemos visto siempre la mano poderosa de Él trabajando a favor nuestro. Wow, qué decisión fuerte, ¿no? ¿Y te arrepentís de haberte quedado o no? No, para nada, para nada. Sé que en algún momento no tenemos con mi esposa ese sentir, que sabemos que en algún momento podemos ser llamados a otra nación o irnos a otro lugar, y no tenemos ningún problema de dejar todo lo que tenemos hoy hasta aquí, lo que se ha logrado. Sabemos que eso solamente por gracia de Dios se nos ha dado, y estamos totalmente dispuestos, si Dios nos llama, a ir a cualquier nación del mundo, a dejarlo todo e ir donde Dios nos llama. Qué bueno estar decidido a lo que Dios tiene y cuál es el camino. Así que luego te cambia un poco la carrera, entras al ministerio, creo que entras de muy joven también al pastorado y creo que trabajás con tu papá, pero luego se abren a una iglesia propia. ¿Cómo es el tema? Sí, no, yo veníamos trabajando en la iglesia, un poco trabajando con jóvenes, en nuestro trabajo, pastoreando jóvenes. Ahí es cuando comenzamos a ver, bueno, empiezo a tener toda una situación donde entendemos que teníamos que abrirnos a otros ambientes y no solamente decirle a nuestros jóvenes que tenían que prepararse para influir en ambientes como la política, como la cultura, como lo empresarial, el deporte, sino lo que sentíamos que los jóvenes tampoco tenían un modelo a quien seguir porque no había. Sabíamos el discurso, pero nadie sabía cómo dar el primer paso, y ahí fui un poco interpelado en meterme primero, empezar a militar en el tema político, desde un lugar muy independiente, y bueno, fue lo primero que inicié, siendo líder de jóvenes junto con mi esposa, es a militar en espacios que le llamamos aquí Pro Vida, ¿sí? En contra de lo que es el aborto. O sea, entras en la política antes de meterte de lleno al pastorado. Exacto, así es. Okay. Eso es una buena aclaración a veces para entender un poco
bueno, el porqué de las cosas, ¿no? Eh, y ahí comenzamos a militar, de ahí entendíamos que nuestro trabajo nos iba a llevar bastante tiempo, que no era meternos en un partido y arrancar, sino que era hacer algo totalmente diferente a lo que se venía haciendo, muy difícil, algo que nos podría haber llevado muchos más años, que creo que nos va a llevar muchos años, pero dar al menos el primer paso de exponernos ante la sociedad y decirle, acá estamos y queremos algo totalmente diferente a lo que tenemos. Obviamente al principio no era prácticamente tomado muy en cuenta, pero ese trabajo fue perseverando y hemos tenido muchas posibilidades. Bueno, en el 2009 fue me presenté como diputado por primera vez en una lista que era integrada 100% por pastores y trabajé mucho en esa campaña. Y bueno, no logramos mucho, pero fue un primer paso. En el año 2011, en el año 2011 ahí sí mi padre me dice si podía tomar una iglesia que estaba, los pastores también viajaban a tomar otra iglesia al norte del país, y si me quería hacer cargo, una iglesia muy pequeñita en los lugares, en un lugar muy peligroso aquí en la ciudad de Rosario, y bueno, y ahí arrancamos, y yo le pedí autorización para pastorear y seguir mi carrera política también, y bueno, tuve la aprobación de mi padre y también del Consejo Apostólico, y ahí, bueno, seguimos trabajando, pastoreando y también militando en la cuestión política. Ah, qué bien. Y entonces ahí se combina. Y contame, la pregunta del millón, ¿cómo haces para dividir la política de la iglesia? Porque sos una figura pública, asumo que salís en discursos, posiblemente salís en entrevistas, en canal de noticias y en diferentes lugares. ¿Y cómo te presentás? ¿Como el pastor, como el diputado? ¿Cómo es la presentación tuya ante esa parte de la vida? Sí, obviamente cuando ellos me preguntan a qué me dedico, sin lugar a dudas, les digo primero que soy un pastor evangélico, que vengo de familia de pastores evangélicos, y la verdad que yo he concebido la idea de que los pastores no es que tienen que estar solamente 100% dedicados a una congregación. Yo concibo que podemos estar no solamente estando en el pastorado, sino que el pastorado también nos interpela para que podamos ser pastores no solamente de un lugar, como decimos nosotros, entre cuatro paredes, sino podemos pastorear nuestra casa, podemos pastorear nuestra empresa, podemos pastorear el lugar donde estemos trabajando, el lugar donde nos movamos. Yo la verdad que veía siempre que, que nos sobraba tiempo solamente siendo pastores, y que ese tiempo había que aprovecharlo, y que había muchas cosas para hacer y para demostrarle a la gente. He conocido pastores que son empresarios y que tienen muy lindas empresas y que pueden tener su tiempo para su empresa y dedicarle buen tiempo al pastorado. Y en el caso mío, al principio sí, al principio yo también monté una empresa propia, y después cuando empecé a militar en la cuestión política, me dediqué a la política y al pastorado. Y la verdad que sin mezclar las cosas, seguía siendo pastor y político en ambos lugares. O sea, no transformé mi iglesia, como decimos aquí, en una unidad básica, en una unidad política, no la he convertido en eso, ni tampoco he llevado la Biblia a mi militancia política para mostrarles a todos que soy un evangélico. Yo creo que yo soy Walter en ambos lugares, y la gente me va a ver hablando de la misma manera en una iglesia que en un discurso político. No cambio mi manera de hablar, no me pongo ni el cassette de político ni el cassette de pastor, como se dice, y creo que los principios del reino son aplicables a todo, en todo ambiente y en todo lugar. Y obviamente desde el lugar político trato de llevar en cada proyecto de ley o en cada proyecto que presente, proyectos de comunicación, diciéndole o interpelando al Poder Ejecutivo aquí en nuestra provincia. Siempre llevo justamente esos principios, obviamente transformados en un lenguaje legislativo, porque a eso nos dedicamos, pero siempre los principios del reino están presentes. Y a la iglesia le hablo justamente y trato de impartirle la importancia que nosotros tenemos de estar en diferentes ambientes y de ser también coherentes con esa manera de hablar y de vivir, para que no vean en nosotros una doble cara. Yo creo que lo peor que podemos hacer en nuestra vida, y esto lo he aprendido de mi hermano, el apóstol Alberto,
lo peor que podemos hacer es segmentar nuestra vida. Decir, de tal hora a tal hora soy político, de tal hora a tal hora soy empresario, de tal hora a tal hora soy ministro religioso. Yo creo que eso le hacemos mucho daño a la gente que está alrededor nuestro, porque en realidad tenemos que ser el mismo las 24 horas todo el tiempo. Y lo más importante es que la palabra, los principios y los valores del reino de Dios podamos llevarlo en cualquier ambiente que nos movamos. Interesante, sabias palabras la tuya. Y contame, ¿cuál es la fuerza o tu nave insignia en la política? ¿Qué están apuntando? ¿Qué están defendiendo? ¿Y qué están plasmando en la sociedad en este momento? Sí, nosotros hoy, en este tiempo, en nuestro país, hace años que se han perdido, como nosotros decimos, se han perdido los valores y los principios cristianos. Cuando hablamos de principios y valores cristianos, eh, estamos, a ver, no estamos hablando de esto como un conjunto de normas, religiosas, sino de normas morales que han sido establecidas para vivir en comunidad. Y nuestro país ha sido un país que ha nacido con una constitución muy parecida a la constitución de los Estados Unidos, muy parecida, era una copia fiel de la primera constitución aquí en Argentina, y los primeros que firmaron esa constitución, en su mayoría, eran sacerdotes cristianos, obviamente del culto católico, pero donde habían justamente, habían sellado esos principios cristianos en esos comportamientos, en ese comportamiento social que adquirimos cuando logramos tener una constitución. Eso se fue perdiendo, esos principios son como el cimiento de una casa. Cuando se empieza a romper ese cimiento, se empieza a quebrar toda la estructura, y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Nadie puede entender que en un país como el nuestro, que prácticamente es muy parecido a los Estados Unidos en cuanto tenemos todos los climas, tenemos todos los suelos, es una gran extensión donde es productivo por donde se mire, tenemos minerales, tenemos ríos, tenemos agua dulce, tenemos todo lo que un país desearía tener, nuestro país lo tiene y vive fundido siempre. Y así todo, nosotros entendemos que el problema tiene que ver con haber dejado de lado esos principios cristianos. Allá por mediados del siglo XX comenzamos a decaer de una manera estrepitosa y hoy nos encontramos en uno de los países que tiene mayor riqueza. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas en el mundo y no podemos sostener y no podemos darle de comer bien a 40 millones de argentinos. Y ahí entendemos nosotros lo que queremos es devolverle esos principios, esos valores cristianos a la política, porque la política es la herramienta que nosotros tenemos para ponernos de acuerdo y para administrar la cosa pública, para poder ponernos de acuerdo en decir qué modelo de país queremos, hacia dónde queremos ir. Hoy nuestro país no tiene un modelo a futuro. Nuestro país hoy se dirime de elección en elección. No pensamos en las próximas generaciones. Y nosotros creemos que esa responsabilidad está sobre los hijos de Dios, está sobre los cristianos. Somos los únicos que podemos tener un pensamiento trascendente. El político no lo puede tener. El político, por más que se esfuerce, lamentablemente siempre piensa en las próximas elecciones y siempre piensa en ver cómo puede seguir estando en el mismo cargo. Y nosotros estamos queriendo justamente pensar en una Argentina diferente para los próximos 20 o 30 años. No queremos dejar el mismo país a nuestros hijos. Y yo creo que la responsabilidad está sobre nosotros. Más allá que nuestra ciudadanía está en los cielos, sabemos eso, pero tenemos que saber administrar esta tierra. No la podemos dejar justamente como la hemos recibido. Yo creo que Dios también nos va a interpelar y nos va a decir qué hicimos con lo que Él nos dio, qué hicimos con la tierra que Él nos entregó. Por eso que nosotros entendemos que la política no la usamos como una herramienta de evangelización. Nosotros la política la queremos usar como una herramienta de mostrarle a la gente que con los principios cristianos se vive mejor, se puede verdaderamente vivir en una república, justamente en una democracia, que se puede respetar al otro, que se puede enriquecer y prosperar sin que haya un Estado que le moleste y sin que haya un Estado que esté con el pie puesto sobre la cabeza de aquellos que quieren producir y que quieren hacer. Ese es un poco nuestro modelo. Queremos ocupar todos los cargos que podamos, queremos que
próximos líderes políticos de nuestro país no salgan solamente de las universidades, sino que salgan también de las iglesias, que sean hombres y mujeres que sean formados en su carácter dentro de una iglesia para que ellos puedan entender que estos valores de amor al prójimo, de poder justamente llevar, de ayudar sin necesidad de asistir, son valores cristianos, son valores bien cristianos, bien profundos, que nosotros lo vivimos, que a nosotros nos ha dado resultado y le tiene que dar el resultado a todos los argentinos. Por eso nuestro objetivo es ese, poder gobernar este país en el futuro. Y Dios ha tenido un trato muy especial con Argentina, porque a veces me preguntan por qué tantos evangelistas, tanta gente ha salido de Argentina, empezando con la familia de ustedes, tu padre Aníbal Gione, Aderqui Gione, luego tenemos a Carlos Anacondia, Luis Palau y tantos otros por mencionar. Dios ha puesto la vista en Argentina de una manera sobrenatural. Hemos vivido avivamientos, no sé si te recordás, pero muchas cosas a Dios ha hecho, y creo que esa parte espiritual no se debe perder, como decís vos recién. Creo que hay que seguir marcando los fundamentos, y Dios creo que su mano ha puesto de una manera sobrenatural y no la ha quitado, así que está en nosotros ahora que nos sigamos enmarcando en el camino que nos toca transitar y hacer la diferencia, como bien lo decís, y que Dios te dé sabiduría y los guíe en todo lo que están haciendo, porque es algo extraordinario manejar justamente desde esta área de la política y poder determinar exactamente el futuro del país, no para ahora, sino para muchos años, porque tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos te van a agradecer, y van a agradecer a los que marcaron la diferencia. Así que te deseamos realmente que Dios te siga usando en esta área que estás trabajando. Muchísimas gracias. Aquellos que somos de aquí de Favor Day, queremos decirle que en un momento el pastor Walter nos va a traer una palabra, una meditación, una reflexión, y va a llegar al corazón de ustedes. Así que les cuento que aquellos que están aquí en Long Beach, California, tenemos, y si todavía no lo han hecho o todavía no se han conectado, en la semana tenemos una cadena de oración desde el lunes a viernes, todos los días a las 8:30 de la noche, aquí, hora del Pacífico, y tenemos gente conectada desde diferentes lugares. Es algo que está pasando en los últimos días, que nos piden el link y se conectan de diferentes países, así que los motivamos a que se conecten los días miércoles, como hoy. Tenemos esta conexión con algún hombre de Dios, personas como el pastor Walter en este momento nos está compartiendo, y sabemos que Dios siempre trae una palabra específica al corazón. Así que recuerden, todos los días, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, hora del Pacífico, de aquí de California, estamos en cadena de oración de 8:30 a 9:30 de la noche. Y si quiere más información, pídanos y le damos la conexión, el link y cómo hacerlo. Los días miércoles, 7:30, como hoy tenemos esta reunión de mitad de semana. Y los domingos, un gran servicio a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Este domingo tenemos un servicio también con la música en vivo, eso sí, estamos en vivo con todos los cantantes, y tenemos un momento que la presencia de Dios se manifiesta de una forma real, así que no te lo pierdas, cada domingo a las 5 de la tarde. Y ahora quiero que dispongan vuestros corazones para escuchar al pastor Walter con esta palabra que estoy seguro va a ser de bendición para la vida de ustedes. Adelante, pastor Walter. Bueno, simplemente dejarles una reflexión que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Tantas veces lo hemos leído, pero quiero en este día repasarlo. Dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Yo creo que en este tiempo nos convoca justamente a toda la iglesia, a toda la iglesia de Cristo, ¿no? Una sola misión, un solo objetivo, que es poder ser sal y ser luz. No está en discusión muchas veces dónde nosotros debemos actuar. Nosotros tenemos que entender que somos los principales responsables justamente de mostrar a Cristo, por lo cual no nos vamos a meter en
en un debate innecesario, dónde sí, dónde no. Tenemos que estar en todo lugar. Una luz tiene que estar justamente donde hay tinieblas. Y yo creo que a veces en este tiempo lo que nos une muchas veces es el caos social en el cual estamos viviendo. No solamente aquí en Argentina, nosotros somos un país que vivimos de caos, de crisis en crisis. Pero fíjese que hoy el caos es mundial, es a nivel mundial. Parece ser que todo es muy parecido a lo que está pasando en cada uno de los lugares de este mundo. Por eso que hoy nos convoca y nos une justamente ese caos que estamos viviendo y refleja justamente una sociedad que está muy lejos, pero muy lejos de los valores y los principios de Dios. Por eso cuando nosotros a veces, yo creo que hemos confundido nuestra misión. A veces somos más defensores de un culto que de los principios esenciales del cristianismo. Y yo creo que esto de hoy, de este tiempo de no podernos reunir, algunos los ha descolocado mucho. Pensamos que la iglesia eran 4 paredes y la iglesia somos todos, la iglesia somos nosotros. Y por eso es que nosotros hoy tenemos que justamente llevar esa luz a cualquier lugar donde nos podamos mover. Hay personas que no pueden ir al culto, pero tienen que ir, indefectiblemente, ir a su trabajo, ir a su lugar de estudio o a ir a algún lugar. Bueno, en ese lugar hay que alumbrar con la luz de Cristo, en ese lugar hay que ser sal y hay que ser luz. Yo he observado en este tiempo que muchos nos presentamos como cristianos y buscamos justamente desesperadamente esa aceptación de nuestra propia comunidad de fe y nos hemos olvidado justamente de que los que nos deben aceptar es la gente que no conoce a Cristo. No tenemos que buscar desesperadamente que nos acepten la gente de nuestra propia congregación, nuestra propia iglesia. Lo que más nos tenemos que enfocar es que nos acepten la gente que no conoce al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué observa la gente de nosotros? Es la pregunta que yo me hago siempre. Hace muchos años me hago esa pregunta. ¿Cómo nos ven los otros a nosotros? No me interesa ver cómo nosotros los vemos a ellos, sino cómo ellos nos ven a nosotros. Yo creo que por muchos años nos han visto como individuos con un comportamiento y con un lenguaje muy armado, ¿no? Que se encierra en una sola manera de pensar y hacemos todo conforme a una religión. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo nos debería ver la gente a nosotros? Fíjese cómo la gente miraba a Jesús. ¿Cómo lo miraba la gente? Dice en Lucas capítulo 4, versículo 36, que la gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Yo creo que lo primero que la gente tiene que ver en nosotros es autoridad. ¿Autoridad qué es autoridad? Es el privilegio de primacía que se reconoce en la influencia, ¿sí? Jesús era una persona que influenció no solamente sobre las personas, sino sobre todo un sistema. Y la autoridad se manifiesta justamente en esa coherencia que decíamos anteriormente entre lo que vivimos y lo que hablamos. Y eso es muy, pero muy importante en este tiempo. Hoy la sociedad no quiere escuchar un mensaje, hoy la gente lo quiere ver. Hoy las personas no quieren escuchar qué lindo suena tu prédica. Hoy la gente quiere ver cómo te resulta a vos el cristianismo, cómo te resulta a vos los principios y los valores del reino de Dios. Por eso nosotros tenemos en este tiempo, tenemos que entrar en todos los ambientes, donde realmente prevalecen ideologías anticristianas y a veces nosotros nos asustamos y retrocedemos, en vez de justamente de afrontar con responsabilidad la tarea de mostrar a Cristo. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y eso no significa que la iglesia tiene que ir en malón, tiene que ir toda junta, yendo como antiguamente nosotros veíamos justamente ese ejército de salvación que llegaban todos tocando, cantando himnos y llegaban pueblos por pueblos. Hoy la gente nos tiene que ver que nosotros somos iglesia y cuando nosotros estamos en un lugar, las tinieblas retroceden. No es que yo me asusto y me vuelvo. Si yo les debería contar los testimonios que tengo de haber enfrentado ambientes justamente en la arena política, en lugares donde realmente mi cabeza parecía que se iba a explotar de la opresión espiritual que hay en esos ambientes, que han sido lugares donde los han dedicado a diferentes espíritus, donde han habido brujos, donde han habido hechiceros, donde han hecho tantos rituales, justamente, ¿por qué?
que la política necesita poder, y ese poder no viene de cualquier lado. El poder viene solamente, o viene de parte de Dios, o viene de parte del enemigo. Y lamentablemente en esos lugares prevalece justamente a veces esa influencia, pero cuando la iglesia está presente, ellos no pueden prevalecer contra la iglesia, sino que comiencen a huir, comienzan a salir de esos lugares. Nuestra sola presencia en esos ambientes hace retroceder al enemigo. Por eso, hoy este ámbito, yo les puedo decir del ámbito que yo trabajo, en el ámbito político, hoy nos necesita. Hemos estado ausentes por tanto tiempo que hoy nos necesita. Necesita hombres y mujeres justamente que prediquen con el ejemplo, que prediquen con su propia vida, no que lleven una Biblia y la abran delante de todos para que los demás se burlen, sino que realmente nosotros podamos demostrarle que nuestra sola presencia y la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo hace que esas tinieblas se empiecen a disipar y que todo se ponga a la luz del día, que todos puedan ver lo que está ocurriendo en esos lugares. Tenemos que ser agentes de transformación. ¿Qué vamos a transformar? Primero los ambientes, las atmósferas, las tenemos que transformar. La gente necesita o nos necesita como modelos de un ideal que pretende justamente que pretendemos alcanzar, ¿no? Estas cuestiones del reino no con una ideología, sino con los principios de la palabra de Dios. Por eso hay algo que a mí siempre me ha llenado de mucha paz y ha sido de inspiración, que es la vida del profeta Daniel. Daniel fue un joven junto con sus amigos que entraron siendo prisioneros, o sea, siendo esclavos, entraron a un lugar llamado Babilonia, donde nosotros vemos cómo ellos marcaron justamente la diferencia. Ellos tuvieron que afrontar esa situación primero de ese desarraigo. Ellos no estaban acostumbrados a estar en ese lugar, pero ellos tuvieron que acostumbrarse a estar en ese lugar para recibir primero una formación de parte de Babilonia. Dice que ellos aprendieron la lengua y la letra de los caldeos, pero también dice que les fue cambiado los nombres, hasta ni los nombres podían, eso no se llamaban como sus padres le habían puesto, sino como Babilonia le había puesto. Así todo, ellos siguieron y caminaron hacia el propósito que Dios tenía para su vida. Y ellos pudieron tener un carácter diferente. Y yo veo tres cosas fundamentales en la vida de Daniel, capítulo 1, solamente el capítulo 1 me marca tres cuestiones importantísimas. Primero, que ellos fueron formados en ese lugar y se dejaron formar por Babilonia. Y eso es importante, lo que significa esa formación, que muchas veces nosotros no queremos recibir del ambiente en que vivimos, pero que tenemos que adecuarnos a cómo se hace o a cómo se vive. Pero fíjese qué interesante, no solamente ellos recibieron la formación, pero no recibieron la alimentación. En esa alimentación, en lo que ellos ingerían, en lo que ellos podían elegir para ingerir en su cuerpo, ellos ahí hicieron una división y dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Sí vamos a recibir los estudios, sí vamos a recibir el contenido académico, sí lo vamos a recibir, pero ellos no se contaminaron, y eso es importantísimo. Por eso yo veo tres cosas fundamentales: formación, información e identidad. La información es son esas herramientas que utilizamos todos los días para saber cómo nos vamos a desenvolver en lo que vayamos a hacer. No podemos vivir desinformados. Por años hemos tenido una iglesia que no ha leído los diarios, sino que ha leído solamente la Biblia. Y la Biblia hay que leerla, pero también hay que leer los periódicos, hay que leer justamente qué es lo que está pasando en la sociedad. Tenemos que saber y medir y entender, interpretar por qué pasan las cosas que suceden, por qué está aconteciendo aquello y está aconteciendo lo otro. Tenemos que saber cuál es nuestra fuente de información, pero tiene que ver esto justamente la alimentación. No nos contaminemos. Podemos leer, podemos hacer un estudio de lo que está ocurriendo, pero eso no nos va a contaminar a nosotros. Y tercero, guardar la identidad. Aunque nos cambien los nombres, nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron cambiados sus nombres, pero ellos sí sabían quiénes eran en Dios. Y yo creo que eso nosotros tenemos que guardar en este tiempo. Cuando hay una verdadera identidad, no hay corrupción. Cuando hay una verdadera identidad, hay integridad, hay honestidad. Y yo creo que es lo que hoy falta justamente en este tiempo, en muchos políticos, en mucha gente que hoy quisiera entrar en ese ambiente y que no pueden porque aún
dentro de la misma iglesia no somos coherentes entre lo que vivimos y lo que decimos. Por eso simplemente quería decirles esto: hoy necesitamos ser sal y ser luz de esta sociedad. Hoy nos están esperando, hoy la creación gime, la creación grita. ¿Qué grita? Justamente grita por la manifestación de los hijos de Dios. Y esos hijos tienen que estar presentes en los lugares determinados que Dios ha preparado para que nosotros podamos impactar a esta sociedad. Seamos sal. La sal es un elemento muy importante, que justamente lo que lleva o lo que hace es frenar el proceso de putrefacción de cualquier cuerpo. Para eso se utilizaba la sal en la antigüedad y todavía se sigue usando hasta el día de hoy. Y saben que la iglesia es eso. Nosotros tenemos que frenar este proceso de corrupción que está viviendo el mundo hasta que Cristo sea manifestado, hasta que Cristo venga y pueda encontrar a una iglesia que sea sal y luz de esta sociedad. Por eso quiero dejarles esta palabra y quiero que cada uno en su casa o en el lugar donde esté pueda hacer ese compromiso delante de Dios y entregarse, arrepentirse si es necesario, y poder disponerse a servirle a Dios en cada momento y en cada instante de su vida. Extraordinaria palabra, Pastor Walter. Y cuando hablas de ser sal y ser de luz al mundo, no solamente tenés que estar en la política para hacer eso. Creo que cualquier ser humano, cualquier ciudadano puede hacer y afectar en el área que está uno trabajando, haciendo sus actividades seculares, su actividad diaria. En cualquier área este mensaje se aplica, ¿no es verdad? Así es, así es. Simplemente les doy un poco mi testimonio del lugar donde a veces hoy me ha tocado enfrentar o estar, pero hay personas que deben estar en los ambientes de educación, hay personas que tienen que estar en el ambiente de salud, hoy más que nunca, los investigadores. ¿Cuántos investigadores que hoy están detrás justamente de resolver este COVID-19, cuántos de ellos son hijos de Dios? ¿Cuántos investigadores tenemos que están metidos para ver, no solamente para ver qué va a ocurrir con esto que pasó, sino para anticiparse a todo aquello que quiera venir a traer daño, mal a la humanidad? ¿Cuántos necesitan hoy estar en ambiente, por ejemplo, del deporte? ¿Cuántos necesitan hoy estar en el ambiente del arte, de la cultura? Bueno, son diferentes áreas y ambientes en el cual tenemos que brillar y tenemos que ser sal de esta tierra. Es verdad, es verdad. Y estaba meditando cuando estabas compartiendo la palabra, cuando hablabas de todas las actividades y todo lo que están haciendo, tanto en el pastorado, en la iglesia o en la parte política. Yo estoy seguro que por ahí hay personas que nos están viendo en este momento y escucharán este mensaje, esta palabra que acabas de dar. Y si alguien se quiere conectar con vos, ¿hay alguna forma de hacerlo? O no sé, para tal vez tomar ideas, para ver cómo se puede seguir esta misma actividad en las diferentes provincias y que pueda esto extenderse y que realmente la gente que tiene principios, esos principios y temor de Dios sobre todas las cosas, son las personas que tienen que estar al mando como era en el tiempo antiguo. Yo creo que Dios se tiene que revelar y dar ese mensaje a la gente que está conectada con Él y que nosotros hagamos la diferencia, el mensaje que acabas de dar, ser sal y luz en esta tierra, y que esto se siga expandiendo en diferentes lugares y que no solamente suceda en Rosario, en Santa Fe, sino que pase en las diferentes provincias, creo que escuché que algunas otras provincias también hay muchos otros que se están involucrando en la política, pero ¿cómo se puede, si hay personas que quieren hacerlo, cómo se pueden conectar y con las actividades que están haciendo ustedes? ¿Hay alguna forma? Sí, bueno, hoy las redes sociales nos acercan a todos y pueden ver un poco el trabajo que venimos realizando nosotros aquí desde nuestra provincia, nuestra ciudad de Rosario. Mi página personal es walterguione.com, ustedes ahí van a tener la información de mis otras redes sociales y también todo mi trabajo legislativo que estamos desarrollando, para que vean cómo nosotros justamente desde un proyecto de ley, un proyecto de comunicación, desde un pedido de informe, nosotros justamente marcamos y a veces denunciamos aquello que no se está haciendo bien, pero lo hacemos justamente con principios y con valores cristianos. Por eso las redes sociales, en Facebook, yo estoy como diputado Walter Gione, ahí pueden encontrar mi fanpage, y también en Instagram y también en Twitter, y bueno, van a estar en todas las redes, estamos ahí presentes con mi nombre y apellido, me van a encontrar seguramente, y si googlean también seguramente alguna noticia va a aparecer de todo lo que nosotros venimos haciendo, y estamos dispuestos
a hacerle ayuda, a poder al menos guiarle en el lugar donde están. No sabemos qué es lo que están, cómo está el desarrollo en cuanto a este tema. A veces hay hermanos que no están conectados con otros hermanos que sí están haciendo una buena tarea, y nosotros a veces podemos ser ese puente para que ellos puedan comunicarse, para que ellos puedan estar en contacto con esa gente. Nosotros, nuestros equipos aquí en Rosario, son personas de diferentes congregaciones, tenemos personas de todas las iglesias, y no por eso nadie viene a mi iglesia, les tengo prohibido que vengan o que se quieran cambiar a mi congregación, porque ellos tienen que ser sal y luz en su iglesia, en su lugar, y tienen que trabajar en esa área, y tienen que justamente dar frutos en ese lugar donde están desarrollando su labor. Así que esto pasa también en diferentes provincias, y también he tenido la bendición, pastor, de poder estar en marzo, antes que se desate, o en el medio que se desató esta pandemia, me encontraba en Lima, en Perú, con un congreso iberoamericano por la vida y la familia, donde ahí pude contactar y encontrar a hermanos tan lindos siendo diputados en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia. La verdad fue algo tremendo ver cuántos, no somos los únicos, hay mucha gente que está haciendo un trabajo tremendo, y eso cuando nos ponemos a hablar, lo que más nos sorprende es que todos estamos trabajando con los mismos principios, justamente con la misma visión, con el mismo enfoque, y parece como que el Espíritu Santo está despertando, porque aún sin conocernos, terminamos hablando el mismo idioma y estamos llevando adelante la misma tarea, y eso solamente Dios lo puede hacer. Y Walter Gione, el apellido se escribe G-H-I-O-N-E. G-H-I-O-N-E. Está justamente aquí bajo la foto, bajo la imagen del pastor Walter, ahí está su apellido, así que lo pueden copiar. Y sería bueno que se conecten también si hay personas que están queriéndose involucrar en estas áreas, porque yo siempre he escuchado, y lo habrás escuchado, no sé si con la edad que tenés por ahí, pero habrás escuchado en la iglesia muchísimo, que se decía, no nos debemos involucrar en la política, no nos debemos meter en lo que es del enemigo, es del diablo, pero realmente se ha malinterpretado lo que es justamente el arte de gobernar, que es la política, y si no nos metemos y no hacemos la diferencia y no marcamos algo que es poner en práctica el mensaje que acabas de dar, lo van a hacer otras personas, y lo van a hacer con las mentalidades corruptas, y van a hacer las cosas que no tienen que hacer, y eso es lo que nos va a afectar a la larga a todo. Y si hemos visto cosas que nos están afectando en este momento, es posible, es probable que todo eso es lo que se haya sembrado en los años anteriores, pero debemos marcar la diferencia y en todo lo que podemos hacer. Yo creo que es tan fuerte y tan clave el ejemplo de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos que pensaron que en Jerusalén se terminaba todo, estaban tan cómodos, estaban tan bien ahí, que pensaban que el evangelio no tenía que trascender hacia otros lugares. De hecho, ellos pensaban que la otra gente era gente no apta para el mensaje, los gentiles, ¿no? Llamados de esa manera, y lo que Dios hace para llevarlo a esos lugares. Dios no tiene ningún problema. Yo creo que todo esto que está ocurriendo en este tiempo ha sido justamente preparado por Dios para que nosotros nos levantemos y vayamos a predicar, vayamos a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Y no serán las campañas multitudinarias de antaño, será de otra manera, pero ahora vamos a afectar lugares más importantes, porque no es la multitud lo que afecta, sino son personas claves aquellas que afectan a futuro justamente el comportamiento social de todos los pueblos. Por eso yo creo que estamos en una situación única. Dios nos está llevando a lugares clave, y tenemos que, y Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar, y nos vamos a preparar nosotros también para poder hacer nuestra tarea con excelencia y justamente con el resultado genuino, el resultado que Dios quiere que logremos. Así es, estoy de acuerdo al 100% con vos. Que bueno, aquellos que están conectados el día de hoy, tal vez no se conectaron al principio, lo pueden volver a escuchar a esta entrevista, va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, así que van a poder escuchar del principio si así no lo han hecho. Y estamos conectados con el pastor Walter Gione desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y él es un diputado provincial justamente en Santa Fe. Y es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros, con la palabra que ha compartido y con todo lo que hemos estado escuchando. Qué bueno que Dios está dando la guianza, la sabiduría y la forma de hacer las cosas para que podamos estar involucrados
y ser exactamente lo que se habló el día de hoy, sal y luz aquí en la tierra, para marcar la diferencia y que esta gente pueda ver, o que los que nos rodean puedan ver en nosotros que somos consistentes, persistentes, y que somos coherentes, es la palabra correcta para decir que lo que predicamos, eso hacemos, y que eso lo podamos transmitir a aquellos que nos están mirando todos los días. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en todas las áreas debemos manejarnos con los principios básicos, con lo que Dios con lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, y que eso siempre nos lleve adelante en lo que tengamos que hacer. Pastor Walter, vamos a terminar en un momento más esta entrevista, esta charla, pero quiero que, si es posible, hacer una oración. Quiero que hagas una oración por aquellos que están conectados en este momento. Hay peticiones que se están pidiendo, hay personas que piden oración en diferentes áreas, algunos de enfermedad, algunos de situaciones diferentes que están pasando en este momento con tanta incertidumbre en el mundo entero. Así que quisiera que estés orando específicamente por eso, pero también quiero que hagas una oración por aquellos que en algún momento han tenido la pasión tal vez de envolverse, de hacer actividad social, de hacer actividad política, de envolverse en alguna de estas áreas, y que por alguna razón que posiblemente han escuchado en la iglesia, que nunca se envuelvan, que nunca hagan cosas, porque eso no es parte de lo que Dios quiere. Yo quiero que hagas una oración específica en esa área, para que podamos aplicar ese mensaje que acabas de traer el día de hoy. Así que si tenés la amabilidad de hacerlo, este momento te dejo para que lo hagas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado, porque tú no nos dejas, tú no nos desamparas, Señor. Y en este día quiero orar por todos aquellos amigos que nos están viendo, aquellos que están atravesando momentos difíciles, que están atravesando diferentes circunstancias, que ellos puedan, Señor, volver a tu palabra, que puedan entender que tu palabra es fiel y que es verdadera, Señor, y que tú eres fiel, y que aquel que lo ha cumplido es fiel, Señor, y tú lo vas a hacer, tú lo vas a cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que estén atravesando momentos de enfermedad, que puedan encontrar en ti, Señor, aquel que por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Padre, aquellos que están atravesando momentos malos en lo financiero, en lo económico, que ellos puedan volverse a ti y entender que tú eres aquel que nos provees, aún en medio de la necesidad. Tú eres aquel que envía a los cuervos, Señor, para alimentarnos, y eres aquel que nos hace prosperar y nos hace producir aún en tierra seca. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo, Padre, a cada familia, Señor, que nos están mirando. Señor, tú puedas llevarlos a cada uno de ellos a vivir conforme el diseño, Señor, de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos en esta hora, y quiero orar por aquellos, Señor, que han tenido esa carga, ese llamado, ese momento, Señor, donde han entendido que tenían que atravesar, Señor, ese umbral y participar y moverse en una acción social o política, o en el área, Señor, que ellos entendían que tenían que trabajar y ser sal y ser luz. Señor, si hay cuestiones que lo han hecho retroceder, que tú puedas nuevamente, Señor, encender ese fuego que está, Señor, apagándose, que puedas avivar ese fuego, porque tú no nos has dado, Señor, espíritu de cobardía, sino que nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, Señor, ruego, Padre, que tu unción esté sobre ellos y que tu fuego comience a arder, Señor, y que tu presencia los empiece a acompañar en el lugar donde ellos se muevan. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la congregación, bendecimos al pastor, su casa, su familia, y declaramos que tú haces nuevas todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Walter, por tomarte este tiempo. Yo sé que tenés una agenda muy ocupada y lo hemos estado intentando por unos cuantos días, pero finalmente lo logramos, y te agradezco, porque yo sé que tal vez este tiempo que podés estar con la familia, tarde, y podés disfrutar de otras actividades que estás teniendo, pero lo apartaste para nosotros. Estamos inmensamente agradecidos realmente, y te damos las gracias por eso. Bendecimos tu familia, bendecimos todo lo que estás emprendiendo, y seguiremos orando ahora que nos conocemos. Vamos a ponerte en la lista de oraciones. Aquí el equipo de oración, un equipo de intercesión que tenemos todos los días, vamos a poner tu nombre, tu familia, para que la protección de Dios
Dios esté sobre ustedes, que los vaya guiando, que los vaya encaminando, y te comprometemos que si andás por el norte de alguna manera, nos vengas a visitar y será un placer poder conocerte, así como tenerlo a tu familia o tus padres en algún momento. Si se soluciona todo este tema, esperemos que pronto se acabe toda esta pandemia. Así que si querés despedirte de todos los que están, y ya en un momento cierro esta transmisión. Bueno, Pastor, no, agradecerles a cada uno de ustedes, a todos los que nos están viendo. Gracias. Sí, necesitamos mucha oración, que oren por nosotros y que podamos estar justamente unidos en un mismo espíritu. Así que bueno, desde ya le agradezco mucho. Y sí, posiblemente estemos, nosotros tenemos familia allí cerca que hemos visitado y que queremos volver a visitarlos porque amamos esa tierra. Así que seguramente cuando esto logre pasar y que podamos tener esa bendita vacuna y estemos todos vacunados, seguramente el primer lugar que vamos a visitar va a ser allí para visitar a nuestra familia y prometemos pasar por ahí y saludarlos. Bueno, así que te comprometemos y te tomamos la palabra. Mucho saludo a tu familia, vamos a orar por ellos también, por tus hijos, por tu esposa, y que Dios los guíe y los ayude. A todos los que son de aquí, parte de Favor Day Long Beach, los bendecimos, queremos que la paz de Dios esté en vuestros hogares. Recuerden las actividades semanales, la cadena de oración de lunes a viernes de 8:30 en adelante, y los miércoles como hoy, un día de mitad de semana para tener una palabra de parte de Dios para la vida de ustedes, para el crecimiento y para lo que estamos haciendo, que la vida de Dios se haga realidad en cada uno de nosotros. Recuerden la actividad de los niños todos los jueves, mañana jueves, a las 5 de la tarde, papá, mamá conecte a sus hijos a través de Zoom, de esta plataforma también, para que puedan ellos tener su actividad con Roberto y Rebeca. Los viernes a las 7 de la noche, también para los teenagers. Así que papá y mamá no se olviden de conectarlo, porque ellos por ahí están jugando y se olvidan de que las actividades están corriendo. Pero recuerden que todo esto es para que puedan ellos tener aunque no hay clases, no hay escuela, no hay lo que normalmente está sucediendo, pero que en este momento puedan hacer también. Así que los bendecimos, los amamos, y que Dios esté con ustedes en cada hogar. Gracias, Pastor Walter, un abrazo y nos estamos viendo. Bendiciones.